noches, amigos y compañeros del canal de Fede Loco Noticias. El conocido caso como el tren de Diosdado y su relación con el caso Ojeda es bastante especulativo o precisamente objetivo, y para el régimen de Nicolás Maduro pudiera ser un tema bastante controversial, ¿cierto? Pero antes de continuar, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, activando por supuesto esa campana de notificaciones para que obviamente estemos activos con todo lo que está pasando en el país. El tren de Diosdado y su relación con el caso Ojeda ha generado un intenso debate en Venezuela y a nivel internacional. Este episodio se enmarca en un contexto de polarización política, acusaciones de terrorismo y la lucha por el poder en un país sumido en una profunda crisis económica, social e institucional. Para comprender su relevancia, es necesario analizar las figuras involucradas, los eventos desde que desencadenaron estas acusaciones y las repercusiones que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro. El contexto político venezolano. Venezuela ha vivido una intensa polarización política desde la llegada del poder de Hugo Chávez en 1999. Con la llegada de Nicolás Maduro en el año 2013, tras la muerte de Chávez, el país entró en una crisis multidimensional que incluye hiperinflación, escasez de alimentos y medicina, migración masiva y un debilitamiento de las instituciones democráticas. En este escenario, figura como Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres más poderosos del chavismo, han jugado un papel clave en la consolidación del régimen. Diosdado Cabello, actualmente vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido acusado por sectores opositores y organismos internacionales de liderar una estructura de poder que incluye control sobre las Fuerzas Armadas, así que el sistema judicial y grupos de seguridad. Su influencia es tal que se le ha llamado a llamar el número 2 del régimen después de Maduro. Ahora escuchen lo siguiente. Con el tema del tren de Diosdado, el término tren de Diosdado se refiere a una supuesta estructura de poder y control liderada por Diosdado Cabello, que incluiría a altos funcionarios del gobierno, militares y grupos de seguridad. Según denuncias de la oposición y organizaciones internacionales, esta red estaría involucrada en actividades de corrupción, narcotráfico y represión política. La existencia de este tren ha sido utilizada por el régimen para mantener el control sobre las instituciones y silenciar a la oposición día tras día. Sin embargo, también ha sido un punto de vulnerabilidad para el gobierno, ya que ha generado divisiones internas y ha sido objeto de investigaciones internacionales, incluyendo acusaciones de narcotráfico por parte de Estados Unidos. El caso de Ojeda, un punto de inflexión. El caso de Óscar Alberto Pérez Ojeda, un exfuncionario de la Policía Científica Venezolana, el 6CPC, marcó un antes y un después en la política venezolana. Pérez se dio a conocer en 2017 cuando protagonizó un alzamiento armado en la que se sobrevoló el edificio del Tribunal Supremo de Justicia en un helicóptero y lanzó granadas contra el Ministerio de Interior y Justicia. En un video difundido en redes sociales, Pérez se declaró en rebeldía contra el gobierno de Maduro, al que acusó de ser una dictadura. El gobierno venezolano calificó a Pérez y a sus seguidores como terroristas y lanzó una operación para capturarlo. En enero del año 2018, Pérez y otros 6 insurgentes fueron abatidos en una operación militar en el Junquito, Caracas. Las imágenes del operativo, que mostraban a Pérez herido de gravedad antes de su muerte, generaron una ola de críticas y denuncias de ejecución extrajudicial. Ahora escuchen lo siguiente. La conexión del tren de Diosdado y el caso de Ojeda. La vinculación entre el tren de Diosdado y el caso de Ojeda se basa en las acusaciones de que Cabello habría sido uno de los principales responsables de la represión contra Pérez y sus seguidores, según testimonios de familiares y organizaciones de derechos humanos. La operación en el Junquito fue ordenada desde el más alto nivel del gobierno con el objetivo de enviar un mensaje de fuerza y disuadir cualquier intento de insurrección.
Además, se ha señalado que el caso de Ojeda fue utilizado por el régimen de Maduro para justificar una mayor represión contra la oposición y para consolidar el control sobre las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En ese sentido, el Tren de Diosdado habría jugado un papel clave en la coordinación de estas acciones. Escuchen lo siguiente. El caso de Ojeda y su conexión con el Tren de Diosdado han tenido importantes implicaciones para el régimen de Maduro. Por un lado, han servido para reforzar el control interno y enviar un mensaje a las fuerzas a la oposición. Por otro lado, ha generado críticas internacionales y han contribuido a aislar aún más al gobierno venezolano. Organismos como la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, la CPI, han expresado su preocupación por las posibles violaciones de derechos humanos en el caso de Ojeda, y además Estados Unidos y otros países han impuesto sanciones contra funcionarios venezolanos, incluyendo a Diosdado Cabello, por su presunta participación en actividades ilícitas. Así que el término del Tren de Diosdado y el caso de Ojeda son dos elementos que ilustran la complejidad de la situación política en Venezuela. Por un lado, muestra la capacidad del régimen de Maduro para mantener el control a través de estructuras de poder como la liderada por Diosdado Cabello, y por otro lado evidencia las graves consecuencias de la represión política y la falta de garantía para los derechos humanos en el país. En este caso también pone de manifiesto la importancia de la justicia internacional y la presión de la comunidad global para abordar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, mientras el régimen mantenga el control sobre las instituciones y las Fuerzas Armadas, es poco probable que se produzcan cambios significativos en el corto plazo. Así que este análisis pudiera ampliarse un poco más sobre las reacciones internacionales, testimonios de familiares de las víctimas y un examen más profundo de la estructura del Tren de Diosdado. Además, se puede incluir citas de expertos en políticas venezolanas y referencias a informes de organizaciones y derechos humanos para enriquecer esta grave información que anda circulando. Así que el Tren de Diosdado no es más que un caso terrorista, un capo del narcotráfico y de la delincuencia criminal transnacional. Ojo, Diosdado, porque para eso a cada cochino le llega sus sábados, y eso sí, recordando que ya le volvieron a jalar las orejas a Cary Camp, fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Qué pudiera entonces pasar en las siguientes horas o en las siguientes semanas o meses? ¿El derrocamiento de esta gente o sencillamente el final de Diosdado Cabello, uno de los capos y el segundo hombre más poderoso del chavismo? Déjame tu comentario, que estaré leyéndole toda la información que usted coloque.